Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Génesis, el capítulo 37. Ahora bien, Jacob siguió viviendo en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de Jacob. Cuando su hijo José tenía 17 años, el muchacho cuidaba los rebaños con los hijos de Bilhá y de Zilpá, las esposas de su padre. Y un día José le dio a su padre un mal informe de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus demás hijos porque era el hijo de su vejez. Y él mandó hacerle una túnica especial. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran todavía más. Él les dijo: por favor, escuchen el sueño que tuve. Estábamos amarrando gavillas de grano en medio del campo, y entonces mi gaviña se levantó y se quedó de pie. Luego sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a ser rey sobre nosotros y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, pero esta vez se inclinaban ante mí el sol, la luna y las 11 estrellas. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Y sus hermanos se pusieron celosos de José, pero su padre se quedó pensando en lo que él había dicho. Un día sus hermanos llevaron a pastar el rebaño de su padre cerca de Siquén. Más tarde, Israel le dijo a José: tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquén, ¿verdad? Ven, que quiero mandarte a donde están ellos. Y José le respondió: aquí estoy para lo que mandes. Así que su padre le dijo:
por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Fíjate en cómo está el rebaño y regresa para informarme. Entonces lo mandó del valle de Hebrón a Siquem. Más tarde, un hombre se encontró a José dando vueltas por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? José le dijo: busco a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están pastoreando ellos los rebaños? El hombre le contestó: se fueron de aquí. Oí que dijeron: vamos a Dotán. Así que José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero antes de que él llegara a donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene ese soñador. Vengan, vamos a matarlo y a echarlo en una de las cisternas. Luego diremos que una fiera lo devoró. Ya veremos en qué terminan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, intentó librarlo de ellos. Les dijo: no le quitemos la vida. Rubén añadió: no derramemos sangre, échenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le hagan daño. Y es que él quería librarlo de ellos para devolvérselo a su padre. Así que, tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. En ese momento no había agua en la cisterna, estaba vacía. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron que venía una caravana. Eran ismaelitas que bajaban de Galá hacia Egipto. Sus camellos iban cargados de ládano, bálsamo y corteza resinosa. Entonces Judas le dijo a sus hermanos: ¿y qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no le hagamos daño a nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano y somos de la misma sangre. Así que ellos escucharon a su hermano y, cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. De modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. Más tarde, Rubén volvió a la cisterna y, al ver que José ya no estaba allí, se rasgó la ropa. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó: el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Entonces agarraron la túnica de José, mataron un macho de las cabras y mojaron la túnica en la sangre. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y le dijeron: encontramos esto, por favor, comprueba si es la túnica de tu hijo o no. Después de revisarla, él gritó: es la túnica de mi hijo, una fiera lo habrá devorado. De seguro José ha sido despedazado. Entonces Jacob se rasgó la ropa, se puso tela de saco alrededor de la cintura y estuvo de duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Más bien decía:
Seguiré de duelo por mi hijo hasta que baje a la tumba. Y el padre de José siguió llorando por él. Pues bien, los madianitas lo vendieron en Egipto, se lo vendieron a Potifar, jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que el día de hoy hemos escuchado, tú y yo, hoy Dios, ¿qué nos quiere decir por medio de su palabra para nuestra vida, hermanos? Hoy Dios, ¿qué nos quiere decir? Yo te comento algo que a mí se me hace muy hermoso. Y te lo voy a comentar. Yo te he dicho que Dios nos ama tanto a todos, nos ama con un amor inmenso, que Dios nos va preparando día tras día para el gran día que va a llegar. ¿Para cuál es ese gran día que va a llegar, hermanos? El día del tiempo final. Para así empezar la gran promesa que Dios tiene para la humanidad, que es la vida eterna. Pero Dios quiere que nosotros estemos bien preparados, que estemos, fíjate bien, que estemos bien sanos, completamente sanos de nuestra alma, de nuestra vida que está contaminada. ¿Por qué? Por los pecados que hemos cometido. Entonces Dios nos va preparando, nos va limpiando, nos va sanando de todas nuestras dolencias, de todo lo que tenemos, y nos va limpiando, quitándonos todas esas impurezas que tenemos en nuestra vida, que son nuestros pecados. ¿Y cómo lo hace Dios? Dios lo va haciendo por medio de su palabra. Por medio de su palabra, Él nos va diciendo qué es lo que tenemos que ir haciendo nosotros para irnos preparando, para ir limpiando nuestra alma de todos esos pecados que son las manchas que están en nuestra alma. Y fíjate, hoy Dios nos habla de algo que es muy importantísimo en la vida del ser humano. Algo que es muy importante, fíjate, viene ante los ojos de Dios. Y así lo tenemos que ver también nosotros. Así como es importante ante los ojos de Dios lo que hoy Dios nos va a hablar y nos va a decir, así también nosotros tenemos que ver de importante lo que Dios nos dice para nuestra vida. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la familia, hermanos. La familia es la base más importante del ser humano. Fíjate bien, la familia es la base más importante del ser humano. Y es muy importante para Dios la familia. Y hoy Dios nos habla de la familia. Aquí abarca la familia espiritual, que somos todos nosotros que creemos en Dios y que somos hijos de Dios. Acuérdate, por ser hijos de Dios, todos nosotros que nos encontramos aquí reunidos, somos una familia. Somos la familia de Dios.
Y hoy Dios nos habla de la familia, pero aparte también nos habla de nuestra familia, familia carnal, que también es muy importante para Dios, la familia, y nos habla de eso. ¿Por qué Dios nos habla de la familia el día de hoy, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú, hermano, Dios quiere que yo, hermano, reflexionemos en nuestra vida cómo estamos con la familia. ¿En qué circunstancias estamos con la familia? En el núcleo que nos rodeamos, que es la familia. ¿Cómo está nuestra vida con la familia? ¿Estamos realmente como Dios quiere que estemos con la familia o no, hermanos? Dios quiere que hoy tú revises en tu vida, hermano, cómo está tu vida con tu familia, tanto con la espiritual como con la familia carnal. Dios quiere que hoy tú veas y que veas, hermano, lo que ocasiona, fíjate bien, lo que ocasiona cuando la familia se encuentra en pleitos y en dificultades, por cualquier cosa que pase, y que esos pleitos y esas dificultades ocasionan a que llegue en el corazón del ser humano el que odies a tu hermano, que es tu familia. Hoy Dios nos habla de eso. Y Dios nos quiere preparar paso a paso para que arreglemos las cosas con nuestra familia, la familia carnal y la familia espiritual. Si tenemos algún problema o algún conflicto que hayamos tenido con nuestra familia, hoy Dios quiere que tú lo analices y lo veas y que vayas procesando y analizando la situación para que arregles y te reconcilies con la familia, porque Dios quiere que la familia esté unida, que Él no quiere que la familia esté ni separada, ni en pleitos, ni en discusiones. Dios quiere que la familia esté unida, que en la familia realmente haya el amor de la unidad en toda la familia y que haya la armonía y la paz para que se puedan vivir todos en paz y que no haya pleitos ni discusiones. Por eso hoy Dios nos habla de la familia. Y como te acabé de decir, la familia es muy importante ante los ojos de Dios. Y entonces, así como es importante ante los ojos de Dios, también tiene que ser muy importante para nosotros, la familia. Tiene que ser muy importante también lo que Dios nos dice en nuestra vida, mis hermanos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo. Yo nomás te comento que Dios nos va preparando en todos los aspectos de nuestra vida. Fíjate, hasta dónde llega la palabra de Dios para prepararnos y para limpiarnos y sanarnos y liberarnos de todo, hasta en la familia. Y hoy Dios nos dice, esta es la historia de Jacob. Cuando su hijo José tenía 17 años, el muchacho cuidaba los rebaños con los hijos de Bilhá y de Zilpá, la esposa de su padre. Jacob y la familia de Jacob. Así como todos nosotros tenemos una familia, nuestra familia carnal, que es por medio de la cual llegamos a este mundo, y nuestra familia espiritual. Ahora que servimos a Dios y que somos hijos de Dios,
somos la familia de Dios. Y Dios hoy nos habla de la familia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Israel quería a José más que a sus demás hijos, porque era el hijo de su vejez, y él mandó hacerle una túnica especial. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablarle amablemente. Fíjate, aquí empieza lo que Dios no quiere que haya en nuestra familia. ¿Qué es lo que Dios no quiere que haya en nuestra familia? Te lo voy a volver a leer para que pongas mucha atención. Dice, cuando los hermanos de José vieron que su padre lo quería más que a todos ellos, empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablar amablemente de él. Empezaron a odiarlo, a José. Empezaron a no quererlo. Y ese odio que sintieron por José, porque ellos creían que José a ellos no los quería, no los amaba, y que amaba más a José que a ellos. Entonces ellos empezaron a agarrarle odio. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces en ocasiones suele pasar así en la familia. Analicemos este pedacito. ¿Tú crees que un padre o una madre no quiere a todos sus hijos? ¿No ama a todos sus hijos? A todos los ama. Que en ocasiones llegue a sentir la madre o un padre más afecto o más cariño por uno de los hijos, ya sea porque ese hijo al nacer estuvo a punto de morir y gracias a Dios vivió, y a consecuencia de eso el padre o la madre le tenga cariño porque estuvo a punto de morir y no morir. Y eso no quiere decir que no ame a todos sus hijos. Una madre y un padre ama a todos sus hijos, a todos. Que tenga más especial cariño por ese hijo, porque estuvo a punto de morir al nacer y gracias a Dios vivió. Eso no quiere decir que no ame a todos sus hijos. Eso debemos de entenderlo nosotros, hermanos, porque a lo mejor, en alguno de los que estamos aquí, puede ser que en nuestra familia esté sucediendo algo así, que creamos que no nos quieren y que quieren más a aquel hermano que a nosotros, por X motivo. Aquí en la historia relata que Jacob quería a José porque fue su hijo más chico que tuvo, y a consecuencia de eso Jacob le tenía más estimación, más cariño. Pero eso no quiere decir que no amaba a sus demás hijos. Y la historia que estamos viendo nos lo va a narrar. Nomás que esto quede bien claro, porque puede haber en nuestra vida o en la familia de alguien que estamos ahí, puede pasar alguien así, que diga, no, es que quiere más a mi hermano que a mí casi no me quiere ir a ver. No, hermano, un padre y una madre quiere a todos. Que tenga más cariño por ese hijo es porque algo pasó. Así como te acabé de explicar, puede ser que a lo mejor tu hermano estuvo a punto de morir por una enfermedad, por un accidente,
o cuando estaba a punto de nacer, los médicos creían que iba a nacer muerto, pero gracias a Dios vivió, y a consecuencia de eso, el padre o la madre le agarre efecto a ese hermano o a ese hijo, no quiere decir que a ti y a los demás hermanos no los quiera, no. Un padre y una madre ama a todos sus hijos. Eso grábatelo en tu cabeza. Pero aquí los hermanos de José lo agarraron por odio, porque ellos pensaban que Jacob a ellos no los quería, sino que quería a José. Y no es cierto. Jacob a todos quería, que estimaba más a José porque era uno de los hijos más chicos que tuvo ya su vejez, sí es cierto. Pero eso no quiere decir que no haya querido a sus demás hijos, Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: todos ellos empezaron a odiarlo. De hecho, no podían hablar amablemente con José. Una vez, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y eso hizo que lo odiaran todavía más. Fíjate, José tuvo un sueño y se lo cuenta a sus hermanos, pero sus hermanos lo interpretan mal, ese sueño que José les cuenta. Y así suele pasar. Muchas veces cuando tú cuentas algo a tus hermanos, muchas veces los hermanos lo interpretan de la manera equivocada. Y por las palabras que tú dices a tu hermano o a tus hermanos o a tu familia, ellos cuando lo interpretan mal te empiezan a agarrar odio, así como a José. Fíjate bien, le empezaron a agarrar odio porque Jacob, veían ellos que supuestamente Jacob quería a José y ellos no lo querían. De ahí le empiezan a agarrar odio a José. Entonces José tiene un sueño y se los cuenta a sus hermanos, pero sus hermanos interpretan mal el sueño y las palabras que le dicen José, y a consecuencia de eso odian todavía más a José, lo odian más. Dice: una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y eso hizo que lo odiaran todavía más. Él les dijo: por favor, escuchen el sueño que tuve. Estábamos amarrando gavillas, el grano, en medio del campo, y entonces mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Luego sus gavillas se pusieron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso vas a ser rey sobre nosotros? ¿Y nos vas a gobernar? Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía más. Las palabras de José, mal interpretadas por los hermanos, hicieron que lo odiaran más. Porque ellos creían que José los iba a gobernar, que José los iba a mandar a ellos. Y no. Dios le estaba mandando una señal a José de que él iba a ser el que iba a sacar adelante a su familia, de lo que iba a acontecer más adelante. ¿Qué es lo que iba a acontecer? Cuando iba a haber la sequía de alimento durante 7 años. Dios ya sabía lo que iba a hacer, pero Dios no iba a dejar desamparado a José ni a su familia, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios tenía un pacto con Abraham, y Jacob era descendiente de Abraham, y los hijos de Jacob eran descendientes de Abraham, o sea, del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces Dios no iba a abandonar ni a Jacob ni a su familia, pero tenía que poner a alguien al frente de ellos para que se encargara de sacarlos adelante. Fíjate bien, Dios tenía que poner
a alguien al frente de ellos para sacarlos adelante. Suele pasar también en la vida humana. Hay muchas veces que los padres se tienen que ausentar por un cierto tiempo. Y entonces los padres dejan a un hijo encargado de la familia para que esté al pendiente y la saque adelante. Así pasó aquí. Dios sabía lo que iba a hacer. Y Dios estaba poniendo a José de encargado para que sacara a Jacob y a su familia adelante en los tiempos que iban a venir. Pero ellos interpretaron mal las palabras. Y dice la palabra de Dios que por las palabras de José todavía lo odiaron muchísimo más, dice. Así pues, los sueños de José y sus palabras hicieron que ellos lo odiaran todavía mucho más. Fíjate, la familia, ¿qué es lo más importante? Estaban en discusiones y pleitos. Y eso entra en el corazón de la familia de Jacob. Y eso hace que odien a José. La familia, en vez de estar unida como Dios quiere que esté la familia unida, no. La familia estaba desunida porque no entendían lo que José les decía. Y eso es lo que hoy Dios nos hace y nos habla para que nosotros analicemos nuestra vida, cómo estamos con la familia. Y si estamos en algún problema o dificultad con alguien de la familia, que lo arreglemos. Y que no sea consecuencia de esos problemas de la familia para que la familia se destruya. Dios no quiere que las familias se destruyan, hermanos. Dios quiere que las familias estén unidas. Por eso es importante que si tú tienes alguna dificultad con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, que hables las cosas y las aclares y que todo quede en santa paz para que la familia esté unida. Eso es lo que Dios hoy nos habla. Porque fíjate hasta dónde llegó el rencor de los hermanos de José a con José. Y hasta dónde puede llegar también el rencor en las familias de nosotros, a la destrucción. Y Dios no quiere que nuestra familia sea destruida por ningún motivo, hermanos. Fíjate bien, y sigue diciendo la palabra de Dios. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño, pero esta vez se inclinan ante mí el sol, la luna y las 11 estrellas. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre le respondió y le dijo, ¿qué significa este sueño tuyo? ¿De veras vendremos tu madre, tus hermanos y yo a inclinarnos hasta el suelo delante de ti? Jacob tampoco en ese momento no entendió las palabras de José. Y también se enojó y le reclama a José. Pero no era esa la intención de las palabras que José le estaba transmitiendo a su familia. Vuelvo a decirte, Dios ya sabía lo que iba a hacer más adelante. Y Dios no iba a abandonar ni a Jacob ni a su familia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios pone a uno de la familia al frente para que se encargue de sacar a la familia adelante. Se encargue de sacar a la familia adelante. Y que la familia no desaparezca y que la familia no sea destruida, sino que al contrario, que la familia salga adelante, unida la familia, ¿por medio de qué? Del amor. Y eso es lo que Dios quiere,
que nuestras familias estén unidas por medio del amor. Pero entonces tampoco Jacob entiende las palabras y le reclama a José. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Y sus hermanos se pusieron todavía mucho más celosos con José. Lo odiaron más a José. Pero su padre se quedó pensando en lo que él había dicho. Jacob reflexionó y se quedó pensando en lo que José había dicho. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí está el acontecimiento que llevó el odio y el rencor que tenía la familia de José hacia José. Pongamos atención. ¿Hasta dónde llegó ese rencor? ¿Y qué fue lo que pasó? Y eso puede estar pasando en nuestra familia. Fíjate bien. Dice, un día sus hermanos llevaron a pastar el rebaño de su padre cerca de Siquem. Más tarde, Israel le dijo a José, tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquem, ¿verdad? Ve que quiero mandarte a donde están ellos. Jacob estaba preocupado por sus hijos. ¿Y por qué estaba preocupado Jacob por sus hijos? Porque los amaba. Jacob amaba a todos sus hijos, a todos. Que tuviera especial cariño con José, su hijo, el menor, eso no quiere decir que no amara a sus demás hijos. Así como los hijos de Jacob interpretaban mal y pensaban que Jacob no los amaba, pero sí, Jacob los amaba. Y aquí está la prueba. Jacob estaba preocupado por sus demás hijos. Entonces, cuando un padre se preocupa por sus hijos, ¿eso qué quiere decir? Que ama a sus hijos. Por eso está preocupado. Cuando una persona no ama a otra persona, no se preocupa por ella, pase lo que le pase. Fíjate bien, cuando una persona no ama a otra persona, esa persona no se preocupa por aquella persona, pase lo que le pase, es lo mismo. Pero en cambio, cuando una persona ama a otra persona, se preocupa por lo que le pase. Y así pasó con Jacob. Jacob estaba preocupado por sus hijos, porque los amaba a sus hijos. Y por eso dice la palabra de Dios. Dice, más tarde Israel le dijo a José, tus hermanos están pastoreando los rebaños cerca de Siquem, ¿verdad? Ven que quiero mandarte a donde están ellos. Y José respondió, aquí estoy para lo que mandes. Así que su padre le dijo, por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Fíjate, ¿no amaba Jacob a sus hijos? Claro que los amaba, se preocupaba. Y por eso le dice estas palabras a José. Le dice, así que su padre le dijo, por favor, ve a ver si tus hermanos están bien. Vuelvo a decirte, cuando una persona ama a otra persona, se preocupa por la otra persona. Y Jacob amaba a sus hijos y estaba preocupado por ellos. Y manda a José a donde están ellos para saber si se encuentran bien o saber si les pasó algo. Jacob amaba a todos sus hijos, a todos los amaba. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate en cómo está el rebaño y regresa para informarme. Entonces lo mandó del valle de Hebrón a Siquem. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más tarde, un hombre se encontró a José dando vueltas por el campo y le preguntó, ¿qué buscas? José le dijo, busco a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están pastoreando ellos los rebaños? Y el hombre le contestó, se fueron de aquí. Oí que dijeron, vamos a Dotán.
Así que José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pero antes de que él llegara a donde estaban sus hermanos, fíjate bien, aquí es lo que ocurre cuando dejamos que el odio o el rencor entre en nuestro corazón sobre una persona. Los hermanos de José no querían a José, lo odiaban. Ellos permitieron que ese odio entrara en el corazón de ellos y odiaban a José. ¿Y qué consecuencias lleva cuando una persona le tiene odio a otra persona? La consecuencia que lleva es a la destrucción. Y pon atención. Fíjate, pero antes que él llegara a donde estaban sus hermanos, o sea, José, antes que llegaran a donde estaban sus hermanos, ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. ¿Te fijas lo que ocasiona el odio dentro del ser humano? Ocasiona muerte, ocasiona destrucción. Y eso es lo que iba a ocasionar en la familia de Jacob con José. Y eso es lo que puede ocasionar en nuestra familia si alguien de nuestra familia tiene odio o rencor contra un familiar, ya sea contra ti, contra tu hermano o contra alguien. Puede ocasionar la destrucción de esa familia. Y vuelvo a decirte, Dios no quiere que la familia se destruya. Dios quiere que la familia esté unida, pero unida por medio del amor. Fíjate bien, el amor une a la familia, el odio destruye a la familia. Lo que ya había en la familia de Jacob era odio sobre José. Y ese odio llega a que los mismos hermanos tramen el cómo matar a José y quitarle la vida. Todo lo que hace el odio. El odio causa destrucción y muerte. El amor causa unión, felicidad y paz. Y es lo que Dios quiere que haya en nuestras familias, que haya amor, unión, felicidad y paz, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ellos lo vieron venir a lo lejos y se pusieron a tramar cómo matarlo. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el soñador. Venga, vamos a matarlo. Fíjate, ya en su corazón tenían la intención de matarlo, de matar a José, porque lo odiaban, porque era el soñador, porque era el que Jacob quería más. Y todo eso ocasionó que sus hermanos odiaran a José. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y echarlo en una cisterna. Luego diremos que una fiera lo devoró. Y ya veremos en qué terminan sus sueños. Fíjate cómo es el ser humano, ¿eh? El ser humano es astuto y planea todo supuestamente inteligentemente. Ellos ya habían planeado matarlo y habían planeado cómo le iban a decir a su papá la muerte de José. Por eso dice: matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego diremos ¿a quién? A Jacob, el padre de José. Luego diremos que una fiera lo devoró. ¿Te fijas cómo el ser humano, hasta dónde llega ese odio? Tanto hasta inventar cosas para perjudicar a la familia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y ya veremos en qué terminan sus sueños. Pero cuando Rubén era otro hermano de José, oyó esto, intentó librarlo de ellos. Les dijo: no le quitemos la vida. Rubén interviene y dice que no le quiten la vida a José. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Rubén añadió: no derramemos sangre, echémonos en la cisterna en el desierto, pero no le hagamos daño. Y es que él quería librarlo de ellos para devolvérselo a su padre.
Rubén quería librarlo. Rubén estaba arrepentido de lo que iba a hacer con José. Rubén se arrepiente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si hemos hecho un mal a un familiar, que nos arrepintamos y no dejemos que el odio se meta en nuestro corazón y ocasione que la familia se destruya. No dejemos. Más bien, fortalezcamos nuestro corazón para que entre el amor de Dios y así la familia esté unida por medio del amor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así que, tan pronto como José llegó, sus hermanos le quitaron la túnica especial que llevaba puesta. Entonces lo agarraron y lo echaron en la cisterna. En ese momento no había agua en la cisterna, estaba vacía. En vez de matar a José, agarran el consejo de Rubén y lo echan a una cisterna, que en esa cisterna no había agua. Pero ahí paró lo que tenían los hermanos con José. No paró ahí. Veamos lo que aconteció adelante. No lo mataron, pero ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Y veamos lo que la historia nos sigue diciendo. Y sigue diciendo. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron que venía una caravana. Eran ismaelitas que bajaban de Galá hacia Egipto. Sus camellos iban cargados de ladano, bálsamo y corteza resinosa. Entonces Judá, un hermano de José, les dijo a sus hermanos: ¿ya qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? Vamos a vendérselo a los ismaelitas. Fíjate bien, ya desistieron de la muerte, ya no lo iban a matar, porque Rubén había intervenido y ellos consideraron el no matar. Pero no paró ahí, ahí no quedó todo. El odio y el rencor seguía en los hermanos de José. Y ese odio, ¿a qué llevó? A que vendieran a José. Por eso es que dice la palabra de Dios. Entonces Judá, uno de los hermanos de José, les dijo a sus hermanos: ¿y qué ganamos matando a nuestro hermano y manteniendo su muerte en secreto? ¿Qué ganamos con matarlo? Pues no ganamos nada. Pero entonces dice Judas: vamos a venderlo a los ismaelitas y no le hagamos daño nosotros. Después de todo, él es nuestro hermano y somos de la misma sangre. Así que ellos escucharon a su hermano. Los demás hermanos escucharon a Judas. Y cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. De modo que aquellos hombres se llevaron a José a Egipto. ¿Te fijas? O sea, de todas maneras, el odio y el rencor que le tenían a José ocasionó que lo vendieran. Que lo vendieran como un animal, como un objeto que se vende. Así vendieron a José por 20 monedas de plata. Lo que ocasiona cuando el odio entra en una familia y entra en los corazones de cada integrante de la familia. Ocasiona destrucción. Y Dios no quiere que tu familia sea destruida, hermanos. No. Dios quiere que tu familia esté unida por medio del amor. Por eso es importante que el día de hoy reflexionemos cada uno en nuestra vida, cómo está nuestra vida con toda nuestra familia, tanto la espiritual como la carnal. Y si hay algún problema o conflicto con la familia, es mejor que lo hablemos y lo aclaremos y arreglemos el problema. Porque muchas veces son problemas que surgen por malos entendimientos.
Y por no entender bien las cosas, en veces se hace un problema muy grande. Y ese problema crece y crece y crece y crece, tanto así que llega a destruir la familia. Ese problema, que en ocasiones son por palabras malas entendidas. Y si en realidad, si en realidad pasó algo que ocasionó ese problema, aún así, no permitas que ese problema crezca en tu familia y que ese problema destruya a tu familia. No, hermanos. Mejor hablen el problema con la familia. Lo que pasó, lo que ocurrió, por qué sucedió. Y arreglen ese problema. Y si es necesario pedir perdón, pidamos perdón. Porque acuérdense que el perdón es ¿Qué es el perdón? El perdón es la liberación del alma. Sí, hermano. Para que nuestra alma esté limpia de todos los pecados que hemos cometido, necesitamos el perdón de nuestro Padre Dios, el perdón de aquel ser o persona que le hicimos un daño, porque por medio de esa persona nosotros vamos a ir quedando limpios como Dios quiere de nuestra alma. Por eso te digo, si es necesario pedir perdón, pidamos perdón, para que por medio de ese perdón limpiemos nuestras almas y así podamos toda la familia estar unidas en amor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más tarde, Rubén volvió a la cisterna y al ver que José ya no estaba, se rasgó la ropa. José vuelve para sacar a su hermano José y llevárselo a Jacob como él tenía pensado. Pero al volver ya no encuentra a José. Rubén ya no encuentra a José, dice la palabra de Dios. Y dice, luego volvió a donde estaban sus hermanos y gritó, el muchacho ya no está, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Entonces agarraron la túnica de José, mataron un macho de las cabras y mojaron la túnica en sangre. Y mojaron la túnica en sangre. Fíjate, lo venden a José. Ya no lo mataron, lo vendieron. Pero entonces, ¿qué le iban a decir a su papá? Ni modo que llegan diciéndole a Jacob, oye, vendimos a José. No pueden decir eso. Entonces, traman y planean cómo hacerle para decirle a Jacob de José. ¿Y qué se les ocurre? Una brillante idea, entre comillas. Una idea que ocasiona dolor a la familia. Fíjate bien, hermano, una idea que se planea con malas intenciones ocasiona dolor a la familia. Y eso es lo que hacen los hermanos de José. Planean una idea de cómo decirle a Jacob qué pasó con su hermano, con su hijo. Y esa idea que ellos hacen ocasiona mucho dolor a Jacob. Fíjate hasta dónde llegan todas las cosas que el ser humano hace por odio. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces agarraron la túnica de José, mataron a un macho de las cabras y mojaron la túnica de José en la sangre. Dice la palabra, matan a un macho cabro. Lo matan. ¿Y qué hacen? La túnica de José la mojan con sangre. Para después, ¿qué hacer? Dice la palabra de después. Dice la palabra de Dios. Después le enviaron a su padre esa túnica especial y le dijeron, encontramos esto. Por favor, comprueba si es la túnica de tu hijo o no. Le llevan la túnica a Jacob, manchada de sangre de un animal, haciéndole creer que es la sangre de José. Y se la entregan a Jacob y le dicen, por favor, verifica
si es la túnica de tu hijo, sí o no. Después de revisarla, gritó. Después de revisar la túnica, José, que sabía que era de su hijo, Jacob gritó: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo habrá devorado. De seguro José ha sido despedazado. Entonces Jacob se rasgó la ropa, se puso tela de saco alrededor de la cintura y estuvo de duelo por su hijo durante muchos días. El dolor de creer que su hijo está muerto. Una mentira, pero esa mentira ocasiona dolor. Y así pasa con nosotros, hermanos. Nuestras mentiras que en veces decimos ocasionan demasiado dolor, un dolor profundo. Y eso es lo que pasó con Jacob. La mentira que fabricaron los hermanos de José para hacerle creer a Jacob que su hermano estaba muerto, le ocasiona un profundo dolor. ¿Cuántas veces por una mentira que decimos en nuestra vida lastimamos a las personas y les ocasionamos un gran dolor? Muchas veces eso pasa en la vida del ser humano. Por una mentira que dice, ocasiona un dolor inmenso. Un dolor que no debemos de ocasionar a ninguno de nuestra familia, ni a ningún ser humano, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar, porque su dolor era muy fuerte por haber perdido a su hijo José, al más chico de todos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Más bien decía: seguiré de duelo por mi hijo hasta que baje la tumba. Y el padre de José siguió llorando por él. Jacob siguió llorando por José, creyendo que estaba muerto, pero José no estaba muerto. Las mentiras llegan a ocasionar un dolor inmenso a las demás personas, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con no decir mentiras en nuestra vida, porque pueden ocasionar un dolor inmenso a las demás personas. Y con estas palabras terminamos. Pues bien, los madianitas lo vendieron en Egipto, se lo vendieron a Potifar, jefe de la guardia del faraón y funcionario de la corte. Los malecitas llegan a Egipto y venden a José en Egipto, donde José iba a ser el encargado de sacar adelante a su familia, porque Dios lo estaba poniendo como encargado para sacar adelante a la familia. La familia no lo entendió así. La familia lo entendió de la manera equivocada. Entendió que José los iba a mandar y a dominar, y no. José por ningún motivo no iba a mandar ni a dominar a su familia. Al contrario, los iba a sacar adelante. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, hermanos. Que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón. Pero sobre todo, que la pongamos en práctica día tras día, hermanos. Porque al ponerla en práctica día tras día, primeramente estamos siendo obedientes ¿ante quién? Ante nuestro Padre y Dios Yahvé. Que eso es lo más importante en nuestra vida. Ser obedientes ante nuestro Padre y Dios Yahvé, que es al que servimos y queremos servir, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé,
el único Dios que existe, papito. Gracias, Dios mío. Gracias te doy por este mundo que tú nos has regalado. Aunque nosotros nos hemos encargado de destruirlo, te doy las gracias, Padre Dios Yahvé, porque sé que en el momento que tú veas adecuado, vas a restaurar todo este mundo y vas a hacer todas las cosas nuevas. También te doy gracias, Padre Dios Yahvé, por la salud y las fuerzas que me permiten día a día hacer todas mis actividades, por los alimentos, por el techo, por mi familia, por mis amigos. También te doy las gracias por mis enemigos, Dios mío, para que tú los cuides y los protejas donde quiera que se encuentren. Papito, te quiero pedir, Señor, humildemente, oh Padre Dios, que nos ayudes a que estemos unidos realmente, como la familia que tú quieres que estemos unidas por medio de tu amor. Que realmente la familia esté unida, que no se separe, que no se destruya. No permitas que el odio entre en las familias y cause destrucción. No lo permitas, Dios mío, sino que al contrario, ayúdanos y fortalécenos a que realmente sepamos cómo convivir como familia, como seres humanos y como hermanos, unidos por medio de tu amor, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de recibir toda alabanza, todo honor y toda gloria. Y por eso nosotros queremos alabarte por medio de esta alabanza, pero también queremos agradecerte por medio de esta alabanza, reconociendo que todo lo que somos y lo que tenemos es solamente gracias a ti, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar, hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, Espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo De amor, es por eso que ahora te pido, cambia mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas,
y todo mi ser. A veces nos sentimos tan tristes. Sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más. Pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar. Pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor. Que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre. Amén.